Buenas noches y bienvenidos a Aragoneses. En los últimos días se habla mucho del sector bancario, pero hoy vamos a hacerlo desde el punto de vista más humano, el de las cajas de ahorro y sus obras sociales. Y para ello ya está con nosotros la directora de la obra social de Ibercaja, María Teresa Fernández Fortún. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas. Si le parece, vamos a conocerla un poquito mejor, porque usted es zaragozana, ha desarrollado toda su carrera profesional en Zaragoza, incluso su formación parece que estaba vinculada desde el principio o orientada al mundo de la banca, puesto que es licenciada en Derecho y licenciada también en Ciencias Económicas, ¿no? ¿Desde cuándo supo que le gustaba el mundo de la banca? ¿O fue una cosa accidental? Realmente la preocupación que tienes siempre es formarte lo mejor posible, y en mi caso yo no tenía una vocación clara, ¿no? Pero surgió la ocasión y claro, pues al estar con esa formación pues encajas muy bien, entiendes a lo que te estás dedicando y luego te vas enriqueciendo, y vamos, encantada de haber desarrollado mi vida profesional en sector bancario. De hecho, realizó un máster en Comunidades Europeas con el que obtuvo el premio Fernando Ordóñez del Ministerio de Asuntos Exteriores por un trabajo que ya se llamaba Las cajas de ahorros en Europa. Tal como está el sector bancario, ¿qué futuro tienen las cajas de ahorro en Europa? Porque aquí parece que está un poco, se habla mucho de este tema, pero en otros países también hay cajas de ahorro que funcionan estupendamente, como han funcionado siempre aquí. Sí, hombre, las cajas de ahorros, lo importante de las cajas de ahorros es su misión social, y luego la forma jurídica, digamos que es casi accesorio, ¿no? Podemos ir, en muchos países europeos han ido evolucionando, en Francia evolucionaron hacia cooperativas, en Italia evolucionaron hacia bancos, y lo importante es no perder la función social que tenemos detrás. Desde dentro del sector bancario, ¿cómo se están viviendo estos días que hay tantas noticias sobre este sector? Hombre, hay incertidumbre y nervios a veces, pues porque las fusiones siempre generan un ambiente pues un poco de miedos, ¿no? Pero lo que está claro es que el mundo cambia y hay que cambiar con él. Entonces, bueno, pues los sectores evolucionan y hay que ir aprovechando lo que se tiene bueno y reformando lo que se tiene un poquito menos bueno. Entonces, en eso estamos. En su caso concreto, además, ha desarrollado toda su trayectoria profesional en Ibercaja, si no tengo mal entendido. Empezó de becaria y ya ha pasado por distintas responsabilidades. ¿Cómo ha sido esa evolución de Ibercaja en esos 20 años? Bueno, te diré que primero una empresa grande tiene eso bueno, ¿no? Que hay posibilidades de desarrollarte en muchas áreas y cada área es como si cambiaras de empresa. Entonces a mí me ha pasado eso, que he ido tocando diferentes puntos de riesgos, marketing, y eso, bueno, pues es un esfuerzo cada vez que cambias de departamento, pero te enriquece mucho. Y Ibercaja ha cambiado muchísimo, yo fíjate, 20 años ya, y ha cambiado muchísimo, desde la expansión, que cuando yo entré pues estaba abriéndose a Madrid, pero luego hemos llegado a ser una entidad nacional, hasta los métodos de trabajo, pues hemos evolucionado a la profesionalización total de los equipos gestores, pues se han obtenido sellos de excelencia, pues como FQM, que estamos con el 600, y bueno, pues los métodos de trabajo, centrarse mucho en el cliente, no en el producto, eso ha cambiado muchísimo. Y bueno, realmente yo creo que ha cambiado casi todo, menos lo que son las oficinas, las que entras por una puerta y te atienden, porque fíjate, toda la banca a distancia, que entonces ni existía. Y en el caso concreto de la obra social, para la gente que no sepa exactamente a qué se dedica la obra social de una caja de ahorros, explíquenoslo para profanos. Bueno, pues como las cajas de ahorros no tienen accionistas, entonces lo que se hace es que todos los beneficios o se destinan a reforzar la solvencia de la entidad o se destinan a que reviertan en la sociedad para que mejore el entorno económico y social en el que nos movemos. Entonces, esa función social tenemos una base como fundacional, pero nos parecemos a las ONGs, ¿no? También, y entonces intentamos seleccionar proyectos para apoyarlos o para hacerlos en primera persona y ayudar al entorno y ayudar a los que más lo necesitan. Esa es la obra social. Y en su caso concreto, que pasó del marketing a dirigir la obra social, ¿cómo fue ese cambio? Pues muy interesante, porque la obra social necesita también marketing para que la sociedad nos demos cuenta de lo que hacen las cajas de ahorros, porque muchas veces yo creo que a lo mejor pasa desapercibido o a veces da esa impresión, ¿no? Y nosotros también decimos, tenemos toda la acción social que podemos y no nos debemos conformar en hacerla, sino que también hay que ponerla en valor. Para que la gente te valore, lo primero es que te tiene que conocer. Y bueno, pues por eso está el marketing. En cualquier caso, se está tramitando esa fusión con Caja 3, pero la obra social de Ibercaja va a seguir teniendo su entidad propia y su funcionamiento propio, ¿no? Sí, lo que se fusionan son los bancos, Caja 3 y Ibercaja, dos bancos que se fusionan. Y las cajas de ahorros
somos accionistas de estos bancos, que al fusionarse pues seremos accionistas del mismo banco. Y por lo tanto, las obras sociales, que ya somos la parte vital de la caja, porque la parte financiera es la que ha pasado al banco, nosotros los beneficios del banco revertirán en función de nuestro porcentaje de accionariado y seguiremos funcionando, por supuesto. Vamos a hablar un poco de las principales líneas maestras que usted se forjó cuando llegó a dirigir esta obra social. ¿Cuáles fueron los principales retos o aquellas líneas que dijo, por aquí tenemos que marchar? Pues mucha reflexión, porque, bueno, primero es conocer, porque la obra social de Ibercaja es muy grande. Tiene muchos centros propios, más de 30 centros propios distribuidos entre toda la zona tradicional de actuación sobre todo, y luego hacemos acciones en toda España porque nuestra dimensión es nacional. Entonces lo primero es observar y reflexionar y escuchar a la gente que lo conoce, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empezar a decir, es importante no solamente que se conozca afuera, sino que se conozca dentro, porque a mí misma me generó un orgullo de pertenencia el decir, bueno, es que los que trabajamos aquí no solo trabajamos para cobrar a fin de mes, trabajamos para que el entorno en el que lo vivimos sea un poquito más justo para todos y un poquito más equitativo. Y eso, la verdad es que te refuerza mucho las ganas de trabajar. Y eso a mí me gustaría extenderlo todavía más al resto de mis compañeros de Ibercaja, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que fijar unas prioridades, porque además en el entorno en el que nos movemos no se puede hacer de todo. Hay que centrar objetivos y trabajar en unas líneas concretas. Y ahí estuvimos haciendo una reflexión diciendo, bueno, ¿qué necesita a día de hoy? La sociedad necesita muchas cosas, pero vamos a elegir, tenemos que elegir algo. Entonces dijimos, bueno, lo que nos preocupa a todos es el empleo. Por lo tanto, una de nuestras líneas prioritarias es Iniciativa Emplea de Ibercaja. Y ahí hay mucho que hacer, porque desde trabajar con las personas paradas que más están sufriendo, y ahí hemos elegido por ahora 2 grandes grupos, que son los mayores de 45 años con paro de larga duración, porque generalmente tienen cargas familiares y lo pasan mal, y luego los jóvenes, que tenemos un porcentaje de juventud en paro que excede lo soportable, vamos. Pero hay que trabajar con ellos pues habilidades, porque hay nichos de mercado que tienen generación de empleo. Lo que pasa es que las personas tienen que estar con las capacidades adecuadas para trabajar en esos nichos. Bueno, pues el sector social y la tercera edad genera mucho empleo, pero a lo mejor es un poquito más precario que antes, pero hay empleo. Bueno, pues todas las nuevas tecnologías, pero hay que ir dirigiendo las habilidades de las personas hacia los nichos de empleo y luego, sobre todo, apoyar a las empresas en ese camino para la generación de empleo, que innoven, que se internacionalicen, que mejoren y que generen empleo, y nosotros les apoyamos, ponemos nuestros granitos de arena para intentar que todo avance. Y en este caso concreto, si no tengo mal entendido, para la Iniciativa Emplea tienen previsto destinar 10 millones de euros en el periodo 2011-2014. Sí, porque hacemos un plan estratégico trianual y entonces decimos, bueno, pues la iniciativa prioritaria es empleo, y ahí hacemos muchos esfuerzos de formación, de consultoría y acompañamiento a la gente que se apunta a nuestros programas, de apoyo a las empresas, por ejemplo, pues para la innovación llevamos ya 3 ediciones de Cheque Tecnológico Ibercaja, pues para que se conozcan las empresas con grupos de investigación e innoven. Bueno, nosotros les damos digamos, el primer empujón, ¿no? 8.000 euros a fondo perdido para que empiecen un pequeño paso adelante, y luego tienen que seguir ellos. Y supongo que además tendrán una demanda terrible, ¿no? con estos Cada tiempos que año vivimos. han venido a recibir unas 80 empresas Cheque Tecnológico de Aragón, y está muy interesante porque son de todo el territorio aragonés, aunque hay más concentración en Zaragoza, pues, lógico, pero hay propuestas muy curiosas, incluso de pueblos, pues gente que trabaja con azafrán, gente que bueno, y muy interesante. ¿Y estamos recurriendo un poco al ingenio para sobrellevar estos tiempos tan difíciles? ¿Eso lo notan en la gente que pide estas ayudas? Lo notamos en todo, y nosotros mismos. Sí, ¿no? Sí. La creatividad al poder, porque hay que intentar ser lo más eficiente posible con el dinero que tenemos. Entonces hay que estar replanteándose todos los días si lo que hacemos se puede hacer mejor, se puede hacer más eficientemente, y si es necesario seguir haciéndolo. Ya. La segunda línea, si no tengo mal entendido, de proyecto era la iniciativa Educa, que entre otras cosas intenta acabar o minimizar el fracaso escolar. ¿Cómo se puede ayudar en este empeño? Sí, otra de los informes que tenemos es que el fracaso escolar tiene un nivel muy elevado en España. ¿Y qué pasa? Pues que los que se nos descuelgan del sistema educativo acaban en paro juvenil con mucha facilidad. Entonces decimos, bueno, pues vamos a intentar ayudar a padres y a educadores
a que trabajemos entre todos ese fracaso escolar. Hay muchas maneras y ninguna es definitiva, pero todo colabora, ¿no? Pues hay desde esta innovación en la educación y las metodologías que vayan siendo abiertas. Luego hemos desarrollado una web que le llamamos Ibercaja Ada, herramienta de ayuda a las dificultades de aprendizaje. Y son es una web con muchos casos prácticos de éxito de profesores que han hecho con qué casos, cómo eran esos chicos, porque normalmente no les pasa una cosa, es una combinación de circunstancias y cómo lo han sacado adelante, y eso tutorizado. La verdad que ha tenido mucho éxito entre el sistema educativo, entre los profesores, y tenemos 1.600 profesores apuntados a día de hoy con tutoría. Y cuando podamos dar más abasto, pues ampliaremos la suscripción. ¿Cómo se apuntan los colegios o los profesores? En web. En web. Y si no tengo mal entendido, solo el año pasado en la iniciativa Educa dieron servicio de alguna manera a más de 600.000 personas, ¿no? Bueno, es que los colegios hacen un efecto multiplicador enseguida, ¿no? Entonces nos extendemos por toda España, por lo tanto la cifra enseguida sube mucho, y trabajamos con escolares pues desde los 6 años de primaria hasta casi bachiller, y luego ya pasan a otros programas. ¿Esas mismas herramientas sirven para todos los colegios de España, o hay que un poco aplicarlas o adaptarlas a cada centro? Bueno, como tienes además ayuda tutelada, ¿no? Pues entonces puedes ir acoplando un poquito mejor a la edad, pero sí, realmente los problemas son esos, y lo que puedes hacer es modular en función de la edad de la persona. Creo que la tercera línea maestra, por lo menos la de 2011, era la iniciativa de ayuda a las necesidades especiales de todas estas ONGs que requieren una ayuda. Supongo que eso es donde más se notará la crisis económica, que cada vez haya más entidades que pidan estas ayudas. Realmente se nota en todo. En todo. Sí, porque pues los que están en paro, pues fíjate, ¿no? Pero las ONGs, una de lo fundamental de las obras sociales ha sido trabajar junto al que más lo necesita, y las ONGs se dedican a eso. Entonces siempre hemos colaborado mucho con organizaciones sin ánimo de lucro, y o bien hemos trabajado a su lado, o bien les hemos financiado proyectos, porque muchas veces no se puede hacer todo en primera persona y ellos son más especialistas en temas concretos. Eso sigue ahí, y no solo sigue ahí, sino que con un porcentaje creciente de presupuesto. Estamos en torno, si antiguamente se repartía entre medio ambiente, patrimonio, investigación, educación, asistencia social, bueno, pues ahora es que prácticamente cerca del 50%, del 40%, se dedica a asistencia social, o sea, a colaborar con estas primeras necesidades. ¿Se nota también que las instituciones han tenido que rebajar esas ayudas que daban a este tipo de organizaciones? ¿Que esa labor la está cubriendo un poco las obras sociales? Yo creo que estamos en un proceso de reflexión de cómo tenemos que funcionar todo el sector social, porque lo que vemos claro es que no se puede funcionar solamente a través de subvenciones, porque además es que ahí tienes una soga al cuello. El día que baja la subvención, ¿qué haces? Porque tienes que tener un mínimo de estructura estable. Entonces ahora se está haciendo un gran esfuerzo, primero en la profesionalización de los equipos, porque estas organizaciones se han centrado mucho en el voluntariado, loable, pero y poco a poco se han ido profesionalizando, y todavía hay que profesionalizarlo más, porque es más difícil esa profesionalización en entidades chiquititas. Las grandes están muy profesionalizadas. Entonces ahí hay que avanzar, y luego hay que avanzar en la reflexión de que tiene que ser un negocio mínimamente sostenible. Es un negocio, la palabra negocio no es la adecuada, ¿no? Pero sí que es una actividad, eso es, una actividad social, que no se hace para ganar dinero, se hace para prestar servicio y para ayudar, pero lo que no se puede hacer es realizar unas gigantescas inversiones y que cada año necesitemos lo mismo, porque incurrimos en un riesgo tremendo. Entonces hay que intentar decir, bueno, pues se retorna un poquito, o se beca al que lo necesite, pero el que no lo necesite no se le beca. Ya no se puede. Muchas veces se han hecho actividades gratis para todos, y eso a día de hoy somos conscientes de que no se puede hacer. Ya se ha abierto el plazo de convocatoria de esa octava convocatoria de proyectos sociales para 2013, creo que dura hasta el 15 de junio, si no me equivoco, orientada a colaborar con organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones y fundaciones privadas que ayudan a colectivos en riesgo de exclusión social o en situaciones de dependencia social, física o psíquica. ¿El número de asociaciones que demandan también se ha notado que hay cada vez más, o
Sí, cada Tienen que vez hacer una más. selección muy dura con El año con pasado este se tipo de presentaron ayudas. a esta convocatoria, que ya lleva 8 convocatorias, se presentaron cerca de los 1000 asociaciones, porque es además a nivel nacional. Además, este tipo de convocatorias también ha ido a menos, pues porque por la concentración de entidades, por los presupuestos. Entonces sí, hay mucha solicitud y es difícil hacer la criba. Y hay organizaciones con las que llevan muchos años trabajando, supongo que sí, ¿no? Que la obra social colabora siempre. Muchísimas. Y Hay muchísimas asociaciones que las sentimos como parte de propia. nosotros, sí, y nosotros de ellos y ellos nuestros. Y aquí en Zaragoza es que no te quiero nombrar unas por no dejarme otras, porque, Sí. pero prácticamente con todas las que tienen una mínima entidad trabajamos muy de la mano. Ujú. ¿Y hay una mayor dotación o un mayor número de asociaciones a lo mejor que las soliciten que trabajen con discapacidad intelectual o con ancianos? O porque más o menos tocan todos los palos, ¿no? Sí, tocamos todos los palos. Hemos hecho el año pasado, por ejemplo, pues como correspondía con nuestras líneas estratégicas, hicimos más incidencia en la inserción laboral. Y entonces los proyectos de inserción laboral, digamos que los priorizábamos, aunque luego hemos hecho también asistencia a tercera edad o mucho tipo, bueno, pues también fracaso escolar lo priorizamos, y lo que intentamos fue alinear las líneas estratégicas y seleccionar proyectos dentro de esa convocatoria que fueran muy en la línea de lo que habíamos elegido. Precisamente en el ámbito de la discapacidad, creo que esta misma semana han inaugurado, junto con COCENFE, un servicio de asesoría para entidades de personas con discapacidad. ¿Esto exactamente qué quiere decir? ¿Que les van a orientar a estas asociaciones? ¿De qué manera? Es que dentro de esa reflexión estratégica que decimos que tenemos todas las entidades sociales que trabajamos en el mundo social, el uso de las plataformas es muy importante. Y COCENFE es una de ellas, que reúne 84 asociaciones de discapacidad física y sensorial. Entonces, el poder hacer planes con las plataformas y oírles y escuchar sus necesidades, eso luego tiene un efecto multiplicador, porque ellos lo bajan a todos sus asociados. Entonces, con COCENFE ya veníamos trabajando desde siempre. Pues el año pasado inauguramos un hotel de asociaciones que pues presta un servicio estupendo a las asociaciones chiquititas que no tienen medios para poder tener una sede propia. Y este año, dentro de las conversaciones, detectamos y ellos nos expresaron la necesidad de que las asociaciones pequeñas muchas veces no tienen un asesoramiento específico, porque el tercer sector tiene pues su parte de fiscalidad específica, pues la parte de contratación laboral específica. Entonces decían, pues hay muchas asociaciones que están en pueblos y que van a su gestor, y es un problema para el gestor y un problema para la asociación, que con la mejor voluntad trabajan, pero muchas veces no se tiene el nivel de especialización. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar por lo menos paliarlo un poco, ¿no? Y como nuestro centro del Actur está específicamente dedicado a asociaciones y al apoyo de este tipo de asociaciones y organizaciones, dijimos, bueno, pues COCENFE, junto con la ayuda de DEFA, ha formado a 2 personas, que además hemos generado 2 puestos de trabajo de discapacitados, y han estado 6 meses formándose, y ahora ya hemos abierto puertas en el propio centro del Actur a una pequeña asesoría a la que las asociaciones, por un muy módico precio, pues pueden acceder, pues para que lleven la contabilidad, para que le asesoren laboralmente, fiscalmente. Y bueno, pues esperamos que tenga muy buena aceptación. Ya han empezado a preguntar. Este servicio se dará también, en principio, a todas las asociaciones de Aragón que quieran Sí, por supuesto, participar. COCENFE lo baja a sus asociados, pero está abierto a todos, aunque no estén en COCENFE. Otra de las líneas que apoya la obra social de Ibercaja es, como ha comentado antes, esa apuesta por la innovación. Pues, por ejemplo, con el cheque tecnológico, también Ibercaja, la obra social, patrocina pues, suplementos de divulgación científica, como el Tercer Milenio de nuestra casa hermana de Heraldo. ¿Por qué esa apuesta decidida por la innovación? Bueno, pues es que la investigación y la innovación son la puerta al futuro. Si no invertimos, es que la obra social tenemos esa visión, el trabajo a corto, pero la visión a medio largo, ¿no? Y la educación es mucha inversión a largo plazo, y la investigación y la innovación igual. Entonces, en este caso, por ejemplo, centramos mucho las acciones en Centrum. Centrum es uno de nuestros centros que lo dedicamos mucho a jóvenes, a despertar vocaciones científicas, a acercarles a temas tecnológicos. Ayer mismo tuvimos unos talleres de robótica que nos parece muy, muy divertido y a la vez muy necesario para el futuro, que los chicos y los jóvenes
pues bueno, manejen la robótica y lo vivan, ellos lo viven mucho más naturalmente que nosotros, además. Porque además hay muchas actividades destinadas precisamente a los más pequeños, ¿no? Sí, bueno, es que cuanto antes empieces, todo es como más natural. También en estos tiempos que son poco dados para invertir en cultura, ustedes siguen, la obra social sigue apostando, por ejemplo, la muestra de Andy Warhol creo que fue todo un éxito, se clausuró hace poco. ¿Este tipo de apuestas por la cultura son más difíciles en estos tiempos? Más difícil es todo en estos tiempos, pero seguimos dándole la importancia que merece la cultura. O sea, que somos conscientes de que la cultura es motor de empleo también y que además para la vida es necesario tener cultura, nos ayuda a ser más personas. Entonces, bueno, lo que hacemos es intentar priorizar también, como en todo, teñir de solidaridad algunas actividades culturales que hacemos y entonces a lo mejor que la recaudación sea a beneficio de alguna ONG. Y en el caso de Andy Warhol, pues estamos especialmente satisfechos de la recepción que tuvo en Zaragoza e incluso a nivel nacional, porque fueron un poquito más de 73.000 visitantes, que el otro día, ahora que estamos tan sensibilizados con el Zaragoza, que son 2 campos de la Romareda que han pasado por la exposición de Warhol. Que la verdad es que parece que cada vez la cultura atrae menos, pero sigue atrayendo. Esto es una prueba. Sí, sí, sí. Bueno, y por ejemplo, estos espacios expositivos como que gestiona Ibercaja, pues como el Camón Aznar o como el Patio de la Infanta, se nota también en la afluencia de la crisis económica, a lo mejor de que incluso hay gente que no iba antes a exposiciones que ahora va, o más o menos. Pues mira, en el Museo Ibercaja Camón Aznar hemos doblado visitas. No solamente es porque haya crisis y la gente se pasee más, ¿no? O sea, en realidad también lo hemos puesto un poquito más en la calle y ahora el museo tiene una presencia en la Plaza del Pilar que antes no tenía y eso atrae mucho, y luego la figura de Goya es importantísima, entonces tenemos que reivindicar la figura de Goya para Zaragoza y Aragón, porque es que es uno de los artistas más importantes a nivel mundial. Entonces hay que aprovechar ese tirón. Tenemos la colección Goya en el museo, además de luego la colección de Camón Aznar, y vamos haciendo temporales, y hemos notado mucho que con un poquito de difusión y de cariño, pues la gente responde. ¿Y en qué medida Ibercaja, que es una entidad que nació aquí, lleva esa marca de Aragón, ese sello cultural al resto de España, donde está, o incluso fuera de aquí? En toda la medida. No lo podemos evitar, tenemos un carácter aragonés y eso lo empapamos en el negocio. A mí me gusta mucho el carácter aragonés, creo que es un carácter muy amable, muy serio, muy honesto y fácil de trabajar con él. A ver qué dicen los de fuera, ¿no? Bueno, hay una cosa que se preguntan mucho los zaragozanos, pues que pasan por ese recinto de la Expo, ese magnífico pabellón puente que gestiona Ibercaja. ¿Se sabe algo más de qué futuro se le va a dar? O... Bueno, nosotros vamos contando lo que vamos haciendo desde el principio, ¿no? Hicimos un plan en el que estamos prácticamente terminando el proyecto. Primero hicimos un concurso de ideas, un anteproyecto y ahora ya estamos a punto de cerrar el proyecto. Es un proyecto dedicado, lo que nosotros aspiramos a que el pabellón puente tenga la importancia que puede tener para Zaragoza, tanto como estructura arquitectónica, ¿no? Que es casi como una escultura, como luego la vida que tenga dentro. Y aspiramos a que la visita sea repetitiva, que no vayas una vez y ya lo conozcas y no vuelvas, sino que sea un espacio de vida, que tenga parte de ocio, parte de educación. Nos atrae mucho la educación a través del reto. Es una nueva forma de educación, que la verdad es que la educación está muy... A través del reto, esto me lo tiene que explicar mejor. Bueno, pues ahora lo que en muchos foros estamos diciendo que no hay que estudiar de memoria, no hace falta, tenemos todo al alcance de la mano, al alcance de nuestro iPhone. Entonces, ahora lo que hay que hacer es interesar a la gente. Y entonces el que tiene interés aprende. Y para eso hay que motivar a los jóvenes para que sean creativos, para que les gusten las cosas y para que además se diviertan. Y ese es el reto de la educación, que la gente no se eduque porque se lo manda su padre, se eduque porque tiene interés por las cosas. Entonces, bueno, pues el proyecto que estamos desarrollando allí es eso, es pues que a través de métodos, bueno, pues audiovisuales tecnológicos de última generación, pues podamos intentar que la gente salga un poquito más emprendedora y un poquito más creativa que cuando entró, ¿no? ¿Y hay algún plazo concreto para que podamos verlo todo esto ya plasmado? Bueno, allí? hay unos plazos. Lo que pasa es que realmente las circunstancias lo que sí que están haciendo es dilatar un poquito los plazos. Nosotros hemos trabajado siempre con el 2013 de referencia y posiblemente, bueno, pues ahí es donde no me atrevo a cerrar una fecha, ¿no? Pero seguimos el plan.
Bueno, se acaba ya nuestro tiempo, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin preguntarle. Está claro que la apuesta por las obras sociales sigue ahí, que a usted quedan muchos años de dirigirla, pero ¿qué le haría sentirse más orgullosa o qué reto tiene principal de su paso por la dirección de la obra social de Ibercaja? ¿Cuál sería lo que le haría sentir más orgullosa y decírselo a sus hijos? Esto lo he hecho yo. A mí lo que más orgullosa me haría sentir es que los zaragozanos sintiéramos que las cajas de ahorros están ahí y que nuestro dinero al final, si nos cobran una comisión, en el fondo revierte en la propia sociedad. La verdad es que sería maravilloso que fuéramos capaces de transmitir al ciudadano que lo que hacemos es importante y que ellos lo sintieran así. Bueno, pues esperemos que los ciudadanos lo sientan. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a vosotros. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana con otra entrevista en profundidad. Muy buenas noches.